Bueno, compañeros, en en Classroom le subí el link a la grabación de la última clase. También hice un barrido de estudiantes para agregarlos a este salón. Lo hice antesito del... Entonces, pues yo espero que ya no hayan muchas variaciones con eso. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que iniciemos la clase del día de hoy. No, licenciado. Bueno, entonces, pues la meta de hoy es y dejarlos a ustedes ya con sus primeras dos hojas de trabajo, las cuales están en Classroom. Tenemos fecha de entrega para el domingo a medianoche. Pero empecemos entremos en materia ya con el curso y así podemos pues cerrar los temas que tenemos que cerrar el día de hoy. Si se recuerdan ustedes en la última clase, nosotros terminamos viendo el tema de la frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? ¿Quién se recuerda un poco? Permítame mejor en vez antes de compartir, vamos a hacerlo verbal un ratito para que participe. Perdón, Lick, solamente para... Ya inició su grabación, gracias. Sí, ahorita la inicié. Ahorita vi que ahí Cristina me hizo el favor de recordar. Gracias, Cristina. Eh, bueno, compañeros, entonces antes de que iniciemos con la clase, vamos a hablar un poco sobre qué fue lo que vimos, qué discutimos acerca de la frontera de posibilidades de producción. ¿Quién se recuerda qué era? La frontera de la producción era la máxima cantidad que pues, usted puede llegar a producir. Es correcto, ¿verdad? Estábamos hablando, la frontera obviamente es un máximo, ¿verdad? Es un límite. Y estábamos hablando nosotros que trata de identificar cuánto es la máxima cantidad de bienes y servicios que yo puedo producir si utilizo a cabalidad o completamente todos mis recursos, ¿verdad? Eh, entonces, como bien lo dice el compañero aquí en el chat, cuando nosotros estamos en una frontera, obligatoriamente tenemos que sacrificar la producción de un bien para aumentar la del otro, ¿verdad? Porque ya estamos utilizando al máximo nuestros recursos. Y entonces decíamos nosotros, si estamos en una, aquí vamos a empezar a presentar, si estamos en la producción de dos bienes, así como acá, digamos, si yo estoy utilizando plenamente mis recursos y estoy produciendo 300,000 vestidos, significa que si yo quiero empezar a producir alimentos, voy a tener que sacrificar algo de la producción de vestidos, ¿verdad? Porque ya todos mis factores de la producción están distribuidos, entonces voy a tener que quitarle un poco de los factores de la producción a la producción de vestidos, perdón, y pasarme a la producción de alimentos. ¿Alguna duda con esto, compañeros? ¿Algún comentario? Excelente, compañeros. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy, vamos a empezar a hablar, solo permítanme, compañeros, que ahorita me acordé de que en el primer periodo me di cuenta de que había un par de diapositivas que el orden no me hacía, no me jugaba sentido. Entonces voy a corregir eso acá para asegurarme de que, em, de que lo cubramos bien. Ahí estamos, compañeros, disculpa. ¿Solo otra cosa?
Muy bien, entonces aquí estamos con la frontera de posibilidades de producción, compañeros. Y hablábamos un poco, bueno, también tenemos los diferentes tipos de producción que hay relativos a la frontera, ¿verdad? Nosotros podemos decir que nuestra producción es eficiente siempre y cuando se encuentre a lo largo de esa frontera, ¿verdad? Es ineficiente si está por debajo y es inalcanzable si está por encima. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el costo de oportunidad. El costo de oportunidad a la larga es un concepto bastante sencillo, ¿verdad? Simple y sencillamente me refiero a la cantidad de producción de un bien o servicio al cual yo tengo que renunciar para aumentar la producción de el otro bien y servicio. Y esto se relaciona un poco a la eficiencia económica. Cuando una economía está produciendo eficientemente, no puede producir más de un bien sin producir menos del otro, ¿verdad? Y eso es lo que la frontera nos muestra. La producción eficiente es esta línea de acá. Asumiendo que haya seguido perfectamente la línea, ¿verdad? Entonces, si yo quiero aumentar mi producción de mascarillas de 1 a 2, yo tengo que sacrificar esta proporción de alcohol. De la misma manera, si yo quiero aumentar mi producción de alcohol de 14 a 18, yo tengo que sacrificar esta cantidad de mascarillas. Y entonces nos preguntamos nosotros, bueno, ¿cómo nos referimos al costo de oportunidad? Pues el costo de oportunidad para los propósitos de acá del curso lo vamos a tomar nosotros como una diferencia, ¿verdad? Aquí yo les voy a decir de que es importante, adelante. Andrea Guacamaya tiene la palabra. Buenas noches, Lick. Disculpe, está presentando. Sí. Sí, si no le aparece, quizás es porque no tiene mi nombre fijado. Si en su dispositivo le voy a mostrar, hay un pincito así. Cuando usted le da pin, eso se fija en la pantalla principal. Ah, ok. Ahorita lo voy a corregir. Porque si no, lo va a ver solo en mosaico y no va a ver bien. Bueno, entonces, les decía yo de que Ok, gracias. diferencia. Y entonces aquí, ¿cómo nosotros identificamos el costo de oportunidad? La operación matemática es bien sencilla, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de oportunidad de pasar de 0 unidades de mascarillas a una unidad de mascarillas, compañeros, en términos de alcohol? Es decir, ¿cuánto alcohol tengo yo que sacrificar para pasar de 0 a una unidad de producción de mascarillas? 1000. Correcto, ¿verdad? Porque aquí esto está en miles, ¿verdad? Entonces tengo que pasar de 18,000 unidades de alcohol a 17,000 unidades de alcohol, ¿no? Es una simple diferencia. Es restarle 18 menos 17 y eso es lo que me queda. Pero lo que les decía es que hay que ser un poco cuidadosos al momento de que ustedes lean y observen sus preguntas, de ver qué les está preguntando. Porque muchas veces les vamos a preguntar cuál es el costo de oportunidad en términos de alcohol, ¿verdad? O sea, si yo quiero incrementar de 2,000 a 3,000 mascarillas, ¿cuántas unidades de yo? ¿Cuánto es el costo de oportunidad de pasar de 0 a 3,000 mascarillas, verdad? Entonces, solo es de ser cuidadoso al momento de leer la pregunta para ver dónde se tiene que hacer la resta, ¿verdad? Porque por ahí pueden surgir algunos errores, pero como les digo, o sea, la operación matemática, el sacrificio de producción de un bien para incrementar la producción del otro bien. No sé si ahí hay alguna duda o algún comentario que alguien quiera hacer.
Astrid Adelante, no sé si Serrano alguien tiene levantó la la mano. palabra. Licenciada, una pregunta. Yo veo que aquí en su tablita, para poder producir 1000 mascarillas, se sacrifican, sí, ¿verdad? Se sacrifican una unidad de alcohol, vainilla. Correcto. Pero ya cuando pasa a al segundo renglón, se duplica la De cantidad. 17 a 14, aquí se vuelve de aquí a acá es por 3, de acá a acá es por 2, perdón, aquí es por 2 y aquí es por 3, así, algo así es, ¿verdad? Y aquí de hecho, si mira, son 9000. Entonces, sí, en esta frontera posibilidades de producción en particular, usted va a tener un costo de oportunidad creciente de mascarillas que tiene que producir, va a tener que sacrificar más alcohol. De las funciones de producción de cada uno de los bienes. Nosotros les vamos a dar siempre esto ya traído a valores en unidades, entonces ustedes solo tienen que hacer la mezcla, la resta, ¿verdad? Pero sí es cierto de que los valores pueden ir creciendo, ¿verdad? Y de ahí 1000 en cada una adicional. No sé si eso despeja su duda, Astrid. Esta curva, ¿verdad? Si vemos, cada uno de los tramos es más largo, ¿verdad? Entonces, así como acá, si midiéramos nosotros esta distancia, esto es más largo, esta de acá es más larga que esta, ¿verdad? Y esta, eso a la larga es una función de la función de producción, ¿verdad? No es algo que ustedes van a tener que derivar, pero sí es algo que puede llegar a suceder, ¿verdad? Donde el costo de oportunidad es creciente, decreciente o constante. Esos son los tres tipos de costos de oportunidad. Hay uno además que se llama irregular, ¿verdad? Donde la distancia cambia con cada unidad y eso pues son características de la producción de los diferentes bienes y servicios y la capacidad instalada que tenga cada lugar. Les planteo una pregunta a ustedes, compañeros. ¿Cómo decidirían ustedes qué combinación de mascarillas y alcohol producir? Es decir, si yo les digo, estas son sus opciones, vamos que esas son opciones fijas. Usted puede producir unidades de alcohol, 1000 unidades de mascarillas y 17000 de alcohol, 2000 de mascarillas y 14000 de alcohol, 3000 de mascarillas y alcohol, o puedan ustedes qué nación elegir. ¿Cuál sería la variable clave a tomar en cuenta? ¿La mascarilla, licenciado? ¿Por qué las mascarillas? Porque en lo personal yo veo de esta manera que es el alcohol. Bueno, sí, pero ahí estamos hablando de una cuestión exógena, ¿verdad? Pero usted aquí no está viendo cuál de los dos es más efectivo, sino cuál de los dos va a usted producir. Si usted es el hombre de negocios, si usted quiere ganar más dinero, ¿cuál de los dos va a producir? Creo que alguien más levantó la mano, no sé si me le da la palabra, Lick. Sí, Andrea levantó su mano y luego Astrid. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciado. Yo pienso que en el renglón C, 12 mascarillas y 14 de alcohol. ¿Por qué? Pues, para tener bueno, si lo miramos así, de que quiero vender alcohol y mascarillas, para mí me parece esa opción. Ok. La equivalencia de Ok, ambos. muy bien. Eso. Además, para poder saber cuál sacrificar o si vale la pena sacrificar uno para poder producir el otro. Pueden tomar esa decisión. Ustedes
simple y sencillamente saben de que a lo largo de esta curva van a utilizar todos esos factores de la producción. Pero lo que les dice Astrid es muy importante, ¿verdad? Usted, la decisión va a referirse a las variables que veíamos anteriormente, ¿verdad? Oferta, demanda y precio. Es decir, produzcamos solo alcohol por altísimo, significa que hay escasez y yo voy a tener una oportunidad de generar ingresos, ¿verdad? Si el precio del alcohol está estable y el de las mascarillas tal vez aumentó, yo puedo empezar a producir mascarillas, ¿verdad? Eso va a depender de las condiciones de mercado. Entonces, esto de acá no necesariamente me muestra la combinación óptima que yo debo escoger, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que hacer, y eso no lo vamos a cubrir en el curso, pero solo para despejar cualquier duda, es hacer unas curvas acá para ver donde usted vea los ingresos que usted puede percibir por alcohol y por mascarillas y ver la combinación que haga tangencia más alejado del origen. Así es como se determina. Pero para los propósitos prácticos de este curso es importante que ustedes las decisiones de producción son un factor tanto de mis cuestiones internas, es decir, qué tanto yo puedo producir, como de las cuestiones externas, cuál es la situación del mercado, ¿verdad? Si usted puede producir mascarillas, pero nadie está comprando mascarillas, entonces quizás sea mejor solo producir alcohol, ¿verdad? En el chat no hay dudas, licenciado. Muchas gracias. Y la eficiencia económica. ¿Alguna duda con esos dos conceptos, compañeros? De mi parte, claro, Lick, gracias. Excelente. Vamos a tocar otros dos conceptos. Vamos a hablar sobre ventaja absoluta y ventaja comparativa. ¿Qué es la ventaja absoluta y qué es la ventaja comparativa? Ahorita en esta unidad, compañeros, es un poco introductoria, ¿verdad? Entonces todos estos conceptos van a volver a surgir cuando ya estemos hablando de indicadores puntuales como tal, pero me interesa que ustedes los puedan conocer y dominar, porque me va a facilitar más adelante cuando estemos hablando ya de las variables respectivas, ¿verdad? La ventaja absoluta simple y sencillamente se refiere a que un productor requiera una menor cantidad de insumos para producir un bien, tiene menor costo, ¿verdad? Se dice que posee una ventaja absoluta. La ventaja comparativa se refiere a la ventaja que se adquiere cuando los productores o los agentes productivos yo les hablaba de cuáles eran los factores de la producción en la clase anterior o en la del miércoles, no recuerdo. Pero ¿quién se recuerda cuáles eran los factores de la producción? Para César. Sara, tiene la palabra. Tierra, capital, trabajo y capacidad empresarial, ¿no? Correcto. Tenemos que la tierra, capital y trabajo, ¿verdad? También vamos a cosa. Fíjense que la ventaja absoluta de lo que habla es de la ventaja que usted tiene por cuestiones inherentes a su economía o a su capacidad productiva, ¿verdad? Es decir, factores que se relacionan a la disponibilidad. Puede ser cosas como, aquí el ejemplo que les da es que Estados Unidos tiene una ventaja absoluta sobre Guatemala en términos de el factor de producción trabajo. ¿Qué otra cosa puede hacer? Estados Unidos tiene una capacidad instalada mucho más grande, ¿verdad? Tiene
tiene mayor número de fábricas, mayor número de maquinaria, etcétera. Tiene espacio de maíz y trigo, ¿verdad? Guatemala no tiene grandes planicies donde ese tipo de cultivos se puedan dar a los volúmenes que se dan en Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente tenemos alguna producción agrícola, pero no es como la producción agrícola en masa de los Estados Unidos, particularmente en términos de granos, ¿verdad? Entonces, la ventaja que un país tiene por disponibilidad, tamaño o factores de la producción. ¿Qué ventajas absolutas se les ocurre a ustedes que Guatemala tiene sobre Estados Unidos, por ejemplo? Mano de obra abundante, ¿verdad? Aunque Estados Unidos tiene mucha mano de obra también, ellos tienen 300 millones de habitantes y nosotros 15. O por el desempleo de aquí, pues Sí, se va. toda su mano de obra ocupada, la de Guatemala está muy disponible, ¿verdad? Otro aspecto podría ser cuestiones de clima, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, no podría sembrar café. El café solo se da en los dos trópicos, ¿verdad? El trópico de Cáncer y en el trópico de Capricornio. Entonces usted no puede sembrar café a niveles comerciales en Estados Unidos porque ninguna de esas son ventajas absolutas. Ahora la ventaja comparativa, recuerdan que platicamos un poco sobre el factor tecnológico. Compañeros, ¿alguien se recuerda de cuando hablamos de un factor tecnológico o de conocimiento? Sí, Lick está conectado. Perdón, como no, nadie volvía a la vida. Andrea tiene la palabra. Y se refiere a la tecnología que se tenga disponible para la producción, Lee. No solo es la tecnología, aunque la tecnología utiliza hacer uso de los factores de la producción. Vamos a esconder este comentario que no me gustó ese ejemplo que estamos. Entonces, ¿qué es el factor tecnológico? Muy bien, es la tecnología, pero en términos generales es todo el conocimiento técnico intangible que yo tengo en mi economía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué tan capacitada es mi mano de obra, qué tanta conocimiento tengo yo que me permite extraer recursos naturales o que me permite ser más productivo o que me permite hacer uso de la maquinaria, ¿verdad? Entonces, la ventaja comparativa es la recuerdan en la clase del miércoles, si no estoy mal, yo les decía, ¿verdad? La producción, digamos, la producción le vamos a dar la letra Y, va a ser una función de ¿qué? De capital, trabajo, tierra o recursos naturales potenciados por un factor tecnológico, ¿verdad? Por los conocimientos de tener una población muy grande, de tener mucha capacidad instalada y de tener muchos recursos naturales, o puedo sacar ventaja de conocer y de tener mucho conocimiento, ¿verdad? Y obviamente estos se pueden combinar, porque en particular este con el capital y este con el trabajo me han a nivel más de potencializar el crecimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, menciono que tiene mucha acá, en el aspecto técnico, ¿verdad? Una mano de obra sumamente calificada que les permite realizar particularmente, ellos producen relativamente pocos bienes financieros, legales,
de muy alto valor agregado, ¿verdad? Entonces, estas son estas dos ventajas. ¿Se comprende esto, compañeros? ¿Está claro? La ventaja comparativa, nosotros le llamamos a la ventaja que un país tiene, que surge de los conocimientos técnicos que existen en el país. La ventaja absoluta surge de la canción. La ventaja absoluta surge de qué tanta mano de obra tiene usted, qué tanta tierra tiene, qué tanto capital usted tiene disponible. La ventaja comparativa nosotros la sacamos de qué tan bien usted utiliza esos recursos. ¿Está más claro, compañero? Sí. Sí, gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí creo que el ejemplo que utilizamos de Guatemala tiene ventaja comparativa, no sería sobre Estados Unidos y puede tomar esa mano de obra de los call centers, ¿verdad? Esa es una ventaja comparativa, es un conocimiento técnico que cree en inglés y puede captar ese trabajo, puede proveer ese servicio, ¿verdad? Bueno, tengo una pregunta para ustedes, compañeros. Vamos a trabajar un poco con el pizarroncito acá. ¿Qué es el crecimiento económico? Adelante. O el PIB, ¿cómo es? Sí, va, PIB. Fíjense, con la renta nacional se me fue un paso adelante. El PIB es a donde quería llegar. Excelente. Sí, Enrique Juan. Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser el incremento? En este caso sería de aquí de sí, Guatemala, ahí los ¿verdad? compañeros leyeron. Como vamos a ver en la siguiente unidad, la renta nacional, que se refiere al ingreso neto de la nación, va 2 pasos más adelante del PIB, ¿verdad? Es un indicador más específico. Dice Producto Interno Bruto. Producto es la producción, interno se refiere dentro de las fronteras del país y bruto, ¿verdad? O sea que aquí no hay deducciones porque la renta por ejemplo, datos, etcétera. Entonces, un indicador más complejo de medir. Pero el PIB, básicamente lo que mide es la producción dentro del país, ¿verdad? ¿Qué hace el PIB? El PIB me dice economía en un año dado, ¿verdad? Digamos, yo vengo y les digo a ustedes, bueno, el PIB del 2022 fueron 550,000 millones de quetzales. Eso, la verdad, como les digo yo, no me un número, no me dice mucho. Entonces, lo que yo quiero idealmente es que mi PIB vaya en crecimiento. Ya dirían ustedes que son las variables relevantes en el crecimiento económico. Posiblemente ustedes nunca han encontrado este tipo de preguntas antes, pero intuitivamente, ¿qué les diría a ustedes que se debe hacer para que haya más crecimiento, para que la producción del 2023 sea más grande que la producción del 2022?
Rolvin tiene la palabra. Capital físico. Capital físico. Tal. Entonces regresamos a nuestros factores de la... ¿Qué más, compañeros? Helga Galindo. Empleo, licenciado. Empleo, ¿verdad? O sea, mano de obra que esté trabajando y agregando valor. Entonces, eso afecta. Astrid Serrano tiene la palabra. Mayor flujo de efectivo. Hay un aspecto ahí de inversión, de que sería de política monetaria, ¿verdad? Disponibilidad de dinero, ¿verdad? De efectivo. Que eso va a ir acá, ¿verdad? Cuando hay mayor flujo de efectivo, yo tengo mayor disponibilidad para invertir en capital. Adelante. Estable. La moneda estable, fíjense que esas son unas cuestiones que yo hablaba con el otro salón, ¿verdad? Fíjense que el modelo estándar de crecimiento o la seguridad no entran en juego. Sin embargo, es importante y los felicito por, ahí sí que por tomar eso en cuenta, ¿verdad? Es importante recordarse de que ese modelo tiene como supuesto una gobernanza estable del país, es competente en términos de la emisión de moneda, es competente en términos de manejo fiscal. Y ciudadana y seguridad para los productores y en términos de infraestructura pública, ¿verdad? Porque de Guatemala de eficiencia, por ejemplo, y para darles un poco de contexto, Guatemala en términos de moneda y aspectos fiscales es bastante efectivo, especialmente si lo comparamos con el resto de Latinoamérica. Pero en términos de gobernanza ciudadana, inversión en infraestructura pública, pierden los productores, ahí sí que los productores de bienes y servicios, por cuestiones de seguridad, ¿verdad? ¿Cuánto tienen que gastar en seguridad privada? Porque la seguridad estatal no es adecuada para brindarle, para garantizar los bienes y servicios. Solo les ponía un ejemplo en la otra clase. Guatemala, por ejemplo, no tiene aquí en la ciudad un sistema de transporte público masivo que le permita pues ir y venir a los ciudadanos de manera segura y cómoda esa es pérdida de eficiencia, ¿verdad? Es donde usted está perdiendo un poco. Entonces, muy bien, compañeros, si bien no va inmerso dentro del modelo, es parte de los supuestos de por qué el crecimiento económico no se da. Muy bien, digamos acá vamos Implicaría lo que usted mencionaba en el cambio de los precios de la canasta básica fluctuantes, ¿verdad? Que suben, que baja, como fue este año lo del precio de la gasolina, que cambió drásticamente, bueno, el año pasado, cambió drásticamente durante el año. Sí, eso tendría que ver ahí. Fíjese que la inflación y eso un fenómeno, bueno, la inflación es vista por lo general como un fenómeno de una sobreabundancia de costos, ¿verdad? Hasta cierto punto el aspecto de la gasolina es un poco difícil para cualquier gobernante gestionar, porque
pues a la larga nacionales del petróleo, es algo que los gobiernos en general tienen poca capacidad de ingerir, y en particular un gobierno de un país tan pequeño y poco conectado como Guatemala, pero sí tendría que ver con eso. Edson había levantado su mano. Sí, gracias, licenciado. Podría entrar acá también lo que es el presupuesto nacional. Sí. Se invierte para pagar los salarios de los funcionarios públicos y lo demás. No Sí, se invierte en otra sí, cosa. definitivamente eso tiene que ver, aunque le voy a decir de que aquí en Guatemala, en mi opinión, una visión negativa sobre la política fiscal, pero yo creo que eso viene más del lado de ejecución y calidad del gas, sumamente saludable, ¿verdad? Por ejemplo, si bien el presupuesto pública está en niveles pues bastante razonables, no representa un peso a los países mundo, y la cuestión de gestión adecuada de la política. Que eso nuevamente lo vamos a ver más a detalle. No es necesariamente un problema de cantidad, sino es un problema de calidad del gasto, ¿verdad? O sea, la cantidad que se solicita, de hecho hay muchos analistas que consideran de que es demasiado baja, ¿verdad? El problema es que por eficiencia y por corrupción, y no llega a la población y no se invierte en lo que se necesita, ¿verdad? Pero sí, definitivamente eso tendría que ver en el aspecto este de gobernanza, ¿verdad? Perdón, Lick, solo Mario ya tiene su mano levantada. Adelante, Mario. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El crecimiento y la innovación en la tecnología también aplica para el crecimiento con esta tecnología, ¿verdad? Recordémonos lo que acabamos de ver. ¿De qué depende si el PIB es la producción, de qué depende la producción? Va a depender del capital, trabajo, recursos naturales, ¿verdad? Perdón, capital, recursos naturales y trabajo afectados por un aspecto tecnológico, ¿verdad? Parte de la razón que Guatemala no crece a un ritmo más avanzado es porque buena parte de nuestra mano de obra es mano de obra no calificada, ¿verdad? Sí, adelante. Erwin Garrido. La movilización, más que todas las empresas, que hubiera más puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, pienso que ayudaría más que toda la movilización y tomar menos tiempo y pérdida para los empresarios de mover un producto de un lugar a otro. Definitivamente, ¿verdad? Eso entra dentro del capital nacional. La infraestructura pública es parte del capital y pues en teoría deberíamos de pagar impuestos para que tener infraestructura que todos podamos usar adecuadamente, ¿verdad? Eso incluye lo que les decía yo del transporte público, o sea, es una ciudad del tamaño de la de Guatemala, pues debería tener algún sistema de transporte público masivo, ¿verdad? Que no lo tenemos. Sí, adelante. Edson Marroquín. Licenciado, también por lo mismo de la imagen que tiene el país, es que no cuenta con mucha inversión extranjera, que también es importante para el desarrollo y el crecimiento económico. Sí, la verdad es que Guatemala cuenta con bastante inversión extranjera, pero tiene un punto muy válido. Podría tener más, pero hay cierto, lo que usted dice, ¿verdad? Cierta reticencia a invertir en Guatemala porque es percibido como un país inseguro, ¿verdad? Y pues si somos francos y honestos con nosotros mismos, lo somos. El crimen es un problema grande, entonces, pues definitivamente hay empresarios, inversionistas extranjeros aversos al riesgo que van a decir, no, Guatemala no, prefiero Costa Rica porque en Costa Rica voy a tener menos riesgo
en términos de ese tipo, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Pero sí, muy bien, compañeros. La parte de la tecnificación de la mano de obra, fíjense que hay un aspecto interesante. En Guatemala, los empresarios, perdón, la población en promedio estudia 4.2 años o 4.5, no recuerdo dónde está ahorita. Imagínense qué significa eso. Como todos recordamos, un promedio es la suma de los factores dividido el número. Piensen en cuántos años de escolaridad tenemos todos los aquí presentes. Tenemos por lo menos 11 años de educación hasta diversificado, más este es su 5º año de universidad, o sea que tienen 16 años de educación y muchos de ustedes van a ir a sacar maestrías y posgrados. Significa que los pocos estudiantes universitarios que somos en Guatemala o que existimos en Guatemala, estudiamos 17 y 18 años. Para que el promedio sea de 4 y pico, significa que hay un buen porcentaje de la población cuya escolaridad es 0 años, ¿verdad? Y esa mano de obra es poco calificada. Y si bien todos hemos oído historias de éxito de personas que sin estudios pues logran llegar lejos y hacer fortunas, y pues hay que felicitar a esas personas, la realidad es que en promedio una persona con 0 educación puede esperar ingresos muy bajos a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces ahí viene un poco el tema de la tecnificación de la mano de obra, ¿verdad? El tema de innovación, donde nosotros tenemos poca mano de obra calificada y consecuentemente nuestro crecimiento económico no es tan alto. Hasta Serrano tiene la palabra. Licenciado, entonces, en resumen, para el aumento del PIB se necesita un aumento o un mejor uso de los factores de la producción, ¿verdad? Para poder ver un real crecimiento del PIB. Exactamente. Necesitamos ya sea que los factores de la producción crezcan, o sea, que haya más población, que haya más capital o que haya más explotación de recursos naturales. Imagínense si mañana se descubriera que Guatemala en su costa tiene las mismas reservas de petróleo que Arabia Saudita, pues se esperaría un boom en el PIB, ¿verdad? Y, como usted bien dijo, la utilización de esos factores de la producción, ¿verdad? Que es el aspecto tecnológico. La tecnificación que nos permita, pues ahí sí que hacer crecer esos factores de la producción. Entonces aquí lo tenemos, la mejora tecnológica, aumento en el volumen de capital, aumento en la cantidad de trabajo, ¿verdad? Y no nos referimos a que trabajen 20 horas, ¿verdad? Sino que a la cantidad de mano de obra que está empleada y generando valor. Y descubrimiento de nuevos recursos naturales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y los instrumentos del PIB? De la macroeconomía, perdón. Los objetivos: que el PIB crezca, que exista pleno empleo, que haya una inflación moderada y también gestionar los aspectos de déficit público, déficit externo, tanto de déficit público externo como de déficit comercial, que vamos a ver que son dos temas completamente diferentes, y de un tipo de cambio competitivo, ¿verdad? La medición de todos estos es parte de lo que nosotros denominaríamos economía normativa. Los instrumentos, perdón compañeros, esto no es normativa, esto es positiva. O sea, si nosotros medimos cuánto fue el PIB, cuánto es el desempleo, cuánto es la inflación, ahí estamos haciendo economía positiva, ¿verdad? Estamos describiendo la economía tal cual es. Si nosotros utilizamos estas herramientas para tratar de tener un impacto sobre esto, entonces yo estoy haciendo economía normativa. Ahí sí estoy, perdón por la confusión. Entonces, por ejemplo, lo que la compañera decía, tenemos que tener más disponibilidad de efectivo para poder hacer más inversión. Eso es parte de la política monetaria, ¿verdad? El facilitar la cantidad, el flujo de efectivo en la economía. Tenemos que hacer una mejor calidad del gasto que nos permite invertir en infraestructura pública. Eso es política fiscal, ¿verdad? Gestionar los tipos de cambio, política cambiaria. Las cuestiones de zonas francas, por ejemplo, ahí podríamos decir que es política de oferta, porque es una política que tiene como objetivo incentivar la creación de mayor oferta, y también política fiscal, porque tiene algún impacto sobre la cantidad de
de recaudación que va a tener el gobierno. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? Muy bien, compañeros. Entonces, si no hay dudas o comentarios, con esto cerramos la unidad 1. Yo voy a pasar en limpio aquí mis diapositivas y hoy en la noche o mañana yo les comparto las diapositivas y la grabación de esta clase. Ahorita les voy a subir sus hojas de trabajo 1 y 2 para entrega el domingo a medianoche. Recuérdense, compañeros, lo que hablábamos de la política de entregas tarde en esta clase. Nota completa si lo entregan, no automático, ¿verdad? Sino que tienen derecho a nota completa si lo entregan hasta el día de entrega. Pueden tener la mitad de la nota si llegan hasta el día, si lo entregan el día después. A partir del martes, ¿qué sería? Martes 31, ya no recibimos más la tarea, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a subir yo la tarea, se va a permitir hacer una nueva pestaña. Sí, adelante. Gracias, licenciado. Con una pregunta nada más. En Classroom tenemos tres libros que vamos a usar en el curso. ¿Cuál es el libro que vamos a usar de texto, licenciado? El libro de texto es el que aparece en el que se llama Macroeconomía con aplicaciones. Los otros 2 libros de texto son de otro curso, solo esa es la imagen del proveedor. Pero el que dice Macroeconomía con aplicaciones de Paul Samuelson y William Nordhaus. Este es el que aparece en el programa resaltado en negrilla. Ese es el que tiene una pasta verde, como o algo así, ¿verdad? Sí, ahorita se las muestro, solo déjenme asignarlo y se las muestro. Gracias, licenciado. Compañeros, el trabajo es a mano, se los digo de una vez para que después no me digan de que no se les informó, es a mano, después le toman fotos, lo convierten en PDF y me suben el PDF, por favor. Ahí le ponen el nombre y carnet tanto al título del archivo como dentro del encabezado del trabajo, ¿verdad? Son bastante sencillas las hojas de trabajo, pero les van a ayudar a pues ir capturando los temas y a ir pues repasando para cuando venga su parcial. Ya están subidas las 2, compañeros. Ahorita les muestro cómo se ve el libro de texto. Se ve así, miren. Adelante. Licenciado, buenas noches. Muchas gracias. En la hoja que nos dio de la hoja guía donde están los temas y todo lo que es parte de evaluación, dice que el primer parcial está de la unidad 1 y 2, pero donde dice unidad 2, dice parte inicial. ¿Usted nos va a indicar hasta qué página tenemos que leer ese libro? Sí, yo les voy a indicar en qué unidades está. Lo discutimos el día de la primera clase. Fíjense que si quieren vamos a buscar acá. Aquí estamos. Vamos a llegar para la primera unidad hasta acá donde dice crecimiento económico. La inflación y la medición del desempleo son parte del segundo parcial. Pero sí, yo les voy a indicar qué capítulos van a entrar de ese libro de texto. Muchas gracias. Sí, Carlos. Sí, licenciado, buenas noches. Quisiera saber si con respecto al libro, solo de esa edición, no se podría, ediciones anteriores, perdón.
Mire, esa edición es la que tiene, por así decirlo, como que, porque a veces lo que cambian es el orden de los capítulos, ¿verdad? Entonces, esa edición es la que va a tener los capítulos que yo les voy a decir, miren, en el primer parcial les va a entrar el 1, el 5, el 7 y el 8, pero otras ediciones van a tener la misma información. Y de hecho, otros libros de texto de macroeconomía van a tener la misma información. Entonces, si consigue otra edición, puede usarla, solo no se guíe por el número de capítulos, sino por el nombre, el título del capítulo, ¿verdad? Entonces, busque cuál es el capítulo que corresponde a inflación, a crecimiento económico, etcétera, ¿verdad? Porque tal vez le cambiaron el orden a los capítulos y no se vaya a perder ahí. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Verdad? Para María Fernanda Gómez, el libro, fíjese que ahí en el Classroom les puse yo la información del vendedor. Está en el primer post del Classroom. Ahí les da, se llama Corporación Educativa. Ellos se entregan a domicilio. El libro cuesta 370, pero si dicen que son estudiantes del USAC, se los dan a 280. Perdone, si proyectó la portada del libro. Sí, pero si quieres se la proyecto. Ah, gracias. Es que estaba leyendo la hoja de trabajo. No tenga pena. ¿Ese es también? No, sí, ese es el que tengo que hablar. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas y comentarios, compañeros, por acá dejamos la clase del día de hoy y nos vemos el día miércoles.